Amigos de Contador Contado, estamos muy contentos porque vamos a iniciar lo que es el curso de matemáticas financieras para aquellas personas que pues quieren iniciar su carrera profesional o quieren entender más cómo es esto del tema de las finanzas y ya adentrándonos un poco más pues en el tema de finanzas personales. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. El primer tema que vamos a nosotros a abordar es el de interés simple. ¿Por qué el interés simple? Bueno, porque este es uno de los principales elementos que debemos de conocer a fondo para que podamos entender lo que es las matemáticas financieras y cómo se comportan pues este tipo de índices a lo largo del tiempo. Vamos a ver en esta presentación algunos conceptos básicos, la introducción a estos conceptos básicos y un par de ejercicios para que quede muy reforzada pues el conocimiento de lo que aquí vamos a explicar. El interés simple, para que vayamos entendiendo un poquito de cómo va el asunto, pues no es otra cosa que tener nosotros el dinero conservado en determinado lugar con la finalidad de que este no pierda su valor a través del tiempo. Esto se puede pues entender un poquito como una inversión. Pero el tema de la inversión lo veremos en videos posteriores donde hablemos ya de elementos un poquito más complejos. Es importante aquí entender que el dinero que se genera pues se va a llamar interés. Es simple porque este interés no se acumula al capital para el siguiente periodo. Entonces aquí debemos entender, vamos a tener dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. En esta ocasión vamos a ver el interés simple con la intención de que tú puedas ir entendiendo pues los conceptos que estamos explicando. Como lo comenté, es simple, es decir, este interés se conoce como simple porque el dinero que va a generar, es decir, los intereses, no se van a acumular al capital para el siguiente periodo o para los siguientes periodos. Vamos a ver esto ya con elementos un poquito más pues específicos. Ya que sabemos lo que es el interés simple, pues entonces ahora sí, vamos a conocer cada una de sus partes. La primera parte que vamos a conocer es el monto. Básicamente el monto es el dinero invertido más los intereses. Dicho de otro modo, es el capital más los intereses. Supongamos que nosotros tenemos 20,000 pesos al día de hoy. Dentro de 5 meses nosotros vamos a poner a invertir esta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que nosotros recibamos, ese se le va a conocer como el monto, para que quede un poquito más claro. Es decir, es el dinero que nosotros vamos a recibir más los intereses que ha generado a través del tiempo. Luego, como bien lo acabo de decir, vamos a conocer lo que es el capital. El capital es el dinero que se invierte en un inicio. Es decir, 20,000 pesos que yo tengo ahorita y que todavía no he puesto yo a invertir. Generalmente se toma como referencia el inicio del periodo. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy tú tienes 20,000 pesos, esos 20,000 pesos es lo que se conoce como el capital. Luego viene lo que es el tiempo. Como ya lo mencioné, cuando nosotros ponemos a funcionar esos 20,000 pesos, digamos en un año, ese lapso de tiempo se va a conocer como tiempo o plazo y que generalmente se conoce con la nomenclatura T. Acuérdate que la nomenclatura son como esas letras o esos símbolos que nosotros utilizamos para poder representar un determinado concepto. En este caso, tiempo y plazo se van a representar con una T minúscula. Esto de manera general. Puede ser que en algunos países, en algunos lugares de Latinoamérica o en algunos lugares de Europa, esto tenga una nomenclatura diferente. Sin embargo, es importante entender que el concepto no cambia, es exactamente el mismo. Entonces, como lo comenté, es el tiempo o el plazo que estará invertido el dinero. Supongamos que de los 20,000 pesos que tengo el día de hoy, los vamos a invertir a un lapso de 12 meses. Entonces, el plazo serían los 12 meses. Ya que conocemos estos tres elementos, vienen otros dos más, no más importantes, pero sí con un poco mayor de protagonismo. El primero, sin duda, es la tasa de interés, que se representa generalmente con la letra I minúscula. Es la tasa de interés que producirá el capital. En los cálculos se maneja algebraicamente y siempre se va a leer en porcentajes. Por ejemplo, podemos tener un 0.04, pero en porcentaje va a representar un 4%. Es importante que esto se entienda, ya que muchas veces
este tipo de lecturas son las que confunden a la hora de generar los cálculos pertinentes. Y finalmente viene lo que es ahora sí el interés simple, que se representa generalmente con una I mayúscula, una I latina mayúscula, y que no se debe de confundir con la tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje en cuestión de rendimientos que nosotros vamos a poner a funcionar el capital. Y el interés, ahora sí, es el importe monetario de ese interés que generó el capital a lo largo del tiempo. Es decir, por un lado vamos a tener el 4% y por el otro lado vamos a tener a lo mejor 800 pesos, que podrían representar el 4% de 20,000 pesos. Entonces, el interés simple, acuérdate, siempre es el importe monetario de lo que el interés generó a través del tiempo partiendo del capital. Ya que conocemos estos elementos, vamos a ir encontrando las partes ya ahora sí con casos prácticos, porque bueno, tenemos que ya esto iniciarlo para que tú puedas ir aprendiendo de manera más fácil. El primer elemento que vamos a encontrar es partiendo de un caso práctico. Este caso práctico nos dice, el señor Aldo solicita un préstamo al banco por 200,000, prometiendo pagarlo en 6 meses. Esto para irse de vacaciones. El banco le da una hoja en donde dice el monto total que pagará al término de los 6 meses, el cual será de 204,000. Es importante entender que esto es únicamente académico, pero es importante que lo entiendas para que puedas ir tú encontrando cada uno de los elementos que conforma el interés simple. Entonces, aquí debemos de entender varias cosas. Lo primero es de que vamos a tener una línea de tiempo. ¿Qué nos dice esta línea de tiempo? Nos dice que al inicio de la línea de tiempo vamos a tener un importe de 200,000, pero al paso de 6 meses nosotros vamos a recibir o vamos a pagar 204,000. ¿Por qué? Porque el señor Aldo está solicitando 200,000, pero como el dinero no va a ser el mismo a lo largo del tiempo, cuando termine el periodo de gracia que el banco le dio, va a tener que pagar 204,000 pesos. Vamos a ir entendiendo esto porque puede llegar a resultar un poco confuso. Ya que tenemos esta información, entonces vamos a verlas un poquito más a detalle. Esta misma información representado en nomenclaturas o en las fórmulas para que nosotros podamos ir entendiendo esto son las siguientes. Primero que nada tenemos el capital, que son los 200,000, que es, si te fijas, el importe con el que nosotros iniciamos, porque acuérdate, el capital es el monto con el que tú inicias sin que transcurra el tiempo. Ahora, ¿cuál es el que sigue? Bueno, pues el monto. El monto es lo que se va a recibir al final del periodo, es decir, al final de los 6 meses. Luego, ¿qué tenemos? El interés representado monetariamente, que son los 4,000 pesos, es decir, a los 204,000 les restamos los 200,000 y vamos a obtener ya el interés de forma monetaria. Esto es pues bastante sencillo de entender. Luego tenemos lo que es el tiempo, que son los 6 meses. Hasta aquí todo pareciera normal, sin embargo, falta un dato muy importante que nosotros debemos conocer. Ese dato no es otra cosa que el interés, es decir, el interés tomándolo en cuenta en términos algebraicos o en términos porcentuales, que es lo que nosotros necesitamos determinar. ¿Cómo vamos a determinar esto? Pues muy sencillo. A los 4,000 pesos que nosotros ya sabemos que tenemos de interés, lo vamos a dividir entre el capital, que es el monto que nosotros tenemos al inicio de que se invierta o al inicio de que transcurra el tiempo y no se convierta en el monto. Entonces, ya con esta información, al hacer la división de 4,000 entre 200,000, vamos a obtener lo que es el interés, que es 0.02, que acuérdate, esto algebraicamente siempre se va a leer en este tipo de terminología, pero ya cuando nosotros lo mandamos a porcentaje podemos leerlo como 2%. ¿Qué es lo que sigue? Ya que nosotros encontramos estas partes, vamos a ir viendo de forma un poco más detallada cómo es que se componen estas partes. Ya tenemos estos 6 elementos que, bueno, aquí T lo vamos a ir pues reflejando como el número 6, pero este número 6, si tú te das cuenta, nosotros podemos colocarlo de manera algebraica. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer de manera muy específica
¿Cómo vamos a ir utilizando este término? Pues lo que vamos a hacer es de que a 6 lo vamos a dividir entre 12. Que fíjate que es exactamente lo mismo que si fuera 3 entre 6. Porque acuérdate que en cuestiones de fracciones, pues es exactamente el mismo resultado. Si tú divides 6 entre 12 o 3 entre 6, va a salir exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos seguir entendiendo? Pues es el interés. El interés que de manera algebraica, pues todavía no lo terminamos de encontrar al 100%. Ya que nosotros hacemos la división que hace un momento hicimos, lo que vamos a hacer ahora es pues simplemente hacer la multiplicación por 100, porque de este modo nosotros vamos a encontrar el porcentaje de lo que equivale el 0.02 por 100 y va a ser el 2%, que es lo que te comentaba hace ratito. Fíjate cómo hace un momento yo te dije, en cuestión algebraica lo vamos a representar de 0.02, pero en términos porcentuales siempre va a ser el 2%. Si esto te llega a confundir, pues basta que el término en cuestión algebraica lo multipliques por 100 y vas a obtener tu resultado porcentual. Ahora, aquí es importante entender una cosa. Este es el término o este es el porcentaje de interés que representan 6 meses. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuál es el interés anual, lo único que tenemos que hacer en este caso es multiplicarlo por 2. Es decir, a 0.02 lo multiplicas por 2 y tu interés anual va a ser de 0.04, que pues en términos porcentuales se manejaría en términos de 4% anual. Y esto lo he comentado una y otra vez, en los cálculos se va a manejar algebraicamente y se lee en porcentajes para que no exista la menor duda. Aquí también es muy importante entender que cuando hacemos esta clase de ejercicios siempre vamos a comparar, digamos, peras con peras, manzanas con manzanas, y esto porque muchas veces se llega a confundir a la hora de hacer los cálculos entre la aplicación del interés respecto al tiempo. Entonces, no va a ser el mismo resultado si nosotros, por ejemplo, utilizamos 2% o 4%, cuando en realidad son 6 meses. Vamos a ver ahorita esto un poquito más a detalle para que no te quede la menor duda. Ya una vez que hemos encontrado las partes, pues lo único que vamos a hacer es identificar que realmente esto se cumple. ¿Y cómo es esto? A través de fórmulas, que nos dice que en general el monto siempre va a ser igual al capital más los intereses. Y suena bastante lógico. Fíjate cómo el monto, que son 204,000, es igual al capital, que son 200,000, más el interés, que son 4,000. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si nosotros quisiéramos ver esto ya, pero para poder encontrar el interés, es mientras que los intereses es igual al capital multiplicado por la tasa y por el tiempo. Fíjate cómo el interés, que son 4,000, es igual al capital por el interés por el tiempo. Si tú haces la multiplicación de 0.04 por 3 sextos, o lo que es lo mismo, 0.5, te va a dar el interés en cuestión de 6 meses, porque aquí nosotros sí estamos identificando el tiempo en el cual nosotros queremos encontrar el interés. Ahora, ya que conocimos estas partes, es importante conocer más a fondo cómo podemos encontrar determinados elementos partiendo de otro tipo de sintaxis. Ahora, ya encontramos esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que, por ejemplo, para encontrar el monto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aunque esta fórmula pudiera parecer diferente a la anterior, es exactamente el mismo resultado que nos va a arrojar. Fíjate cómo ahorita vamos a ir despejando cada una de las fórmulas o en este caso de los elementos. Por ejemplo, ya tenemos nosotros cuánto es el monto que vamos a pagar o que el señor Aldo va a pagar. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos el monto y solamente tuviéramos, por ejemplo, el capital y únicamente tuviéramos el interés y el tiempo, tendríamos que calcular el monto. ¿Cómo sería esto? Pues muy sencillo. Fíjate cómo aquí nada más tenemos los elementos y poco a poco vamos a ir despejando cada una de las variables de tal modo de que al final vamos a encontrar el monto. Vamos a analizar esto con un poquito más de detalle. Tenemos los 200,000 pesos, que es el capital, más los 200,000 pesos, porque así es como nos los está diciendo la fórmula,
que esto lo vamos a multiplicar primero por el interés y posteriormente por el tiempo. Esto en cuestión algebraica, pues lo único que tendremos que hacer es multiplicar los 200,000 por estos dos elementos para que al final tengamos lo que son 4,000 y únicamente vamos a quitarle los paréntesis, vamos a sumar los 200,000 y con esto tendríamos los 204,000. Como verás, no es muy difícil de entender. Aquí te voy mostrando paso a paso cómo es el despeje de las variables. Por ejemplo, 3 entre 6 pues nos va a dar 0.5 y esto a la hora de que lo multiplicamos por 0.04 nos va a dar 0.02. Luego este 0.02 lo multiplicamos por los 200,000 y nos va a dar 4,000. Y como es una suma, fíjate cómo la fórmula nada más nos dice que es una fórmula, pues lo único que vamos a hacer es quitarle los paréntesis y sumarlo a los 200,000. Y de esta manera tenemos ahora sí los 204,000. Como verás es pues bastante sencillo. Que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar esta fórmula de manera factorizada, pues esta sería la fórmula, digamos, oficial que estaríamos trabajando. Vamos a utilizar esta misma fórmula en un ejercicio posterior para que tú lo puedas ver con más facilidad. El caso práctico es, de nuevo en el mismo tenor, el señor Aldo pide un préstamo por 35,000 al banco, el cual va a liquidar el 50% de contado y el otro 50% en un pago de 4 meses o un pago dentro de 4 meses, con una tasa de interés simple anual de 12%. ¿Cuánto deberá pagar en 4 meses? Y aquí una de las partes más importantes que nosotros siempre debemos de entender y poner mucha atención es cómo nos van a dar el interés. Por ejemplo, aquí nos están dando el interés simple, pero es anual, que es de 12%. Sin embargo, el tiempo en el que lo va a liquidar el señor Aldo, pues va a ser en 4 meses. Entonces no podemos, digamos, de manera directa aplicar los 4 meses cuando tenemos una tasa del 12%. ¿Cómo deberíamos de hacer este ejercicio? Pues lo primero que debemos entender o lo primero que debemos de saber es cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Esta fórmula va a ser la que ya vimos hace un momento. Ya conocemos el capital, que son los 35,000 pesos o los 35,000. Ya conocemos el interés, que es interés de 12% anual. Y fíjate cómo aquí remarco que es anual, pero el tiempo son 4 meses. Entonces, cuando tenemos esta información, debemos de hacer un par de procesos antes de aplicar esta fórmula. El primer proceso que nosotros debemos de aplicar es el del capital. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos liquidando el 50% ahorita. Entonces a los 35,000 le vamos a restar la mitad, que son 17,500, para que el capital nos quede en 17,500. Luego, ¿cuál va a ser el otro elemento que debemos nosotros de considerar? Va a ser el interés. ¿Y por qué el interés? Porque el interés, fíjate cómo lo tenemos anual, pero el tiempo en el que va a pagar el señor Aldo es en 4 meses. Entonces, ¿qué hago? A este 12% lo voy a dividir entre 12 para que nos dé un interés del 1%. Ahora, ¿por qué entre 12? Porque acuérdate que anualmente se conoce como un año. Entonces, el año tiene 12 meses. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues hacer del interés anual un interés mensual. Y este interés mensual es del 1%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con este 1%? Pues lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es la manera algebraica en que nosotros vamos a utilizar esta información para aplicarlo a la fórmula. No podemos aplicar directamente 1%, tenemos que aplicar 0.01. Ya con esta información, entonces ahora sí, ya podemos aplicar esta fórmula. Vamos a ver cómo sería esta fórmula o cómo sería este cálculo. Pues muy simple, ya que tenemos el monto, vamos a hacer el despeje de las variables. Ya tenemos la fórmula y lo único que vamos a hacer es que a la fórmula le vamos a colocar los datos que ya conocemos. En este caso el capital, que son 17,500, la unidad, que ya la tenemos aquí, que se va a sumar con esta otra operación y que no debe de ser difícil de entender. Ya tenemos que es 0.01 de interés mensual y lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por 4, que son los 4 meses. De este modo vamos a tener que va a ser el resultado de esta operación de 0.01 por 4 va a ser 0.04. Lo vamos a sumar a lo que es la unidad y vamos a tener 1.04. Y esto lo vamos a multiplicar por el monto, que son 17,500. Para de tal modo que nuestro resultado sean 18,200.
y esa va a ser la cantidad que el señor Aldo va a pagar dentro de 4 meses. Te pido de favor que hagas este mismo ejercicio con la fórmula anterior para que veas que se llega al mismo resultado. Y si tienes alguna duda acerca de esto, te pido que por favor lo dejes en los comentarios para que nosotros vayamos dando los resultados o vayamos explicando si es que tienes alguna duda acerca de esto. Con esto, amigo, termino el video. Espero que te haya funcionado. Vamos a seguir subiendo más videos de este tipo semana a semana para que puedas tú ir entendiendo financieramente pues todos estos conceptos. Ya sabes que si te gustó el video te pido por favor que te suscribas porque esto nos ayuda mucho, le des like al video y los compartas con todos tus amigos. Y bueno, amigo, pues no me queda más que decirte que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.